Sigue la cuenta regresiva para las elecciones de noviembre y desde ya Colorado comienza a acaparar la atención nacional y nuevamente también la necesidad del voto hispano surge para los candidatos. Muchos de estos están recurriendo al apoyo de importantes legisladores hispanos como Xavier Becerra de California, quien llegó a Colorado. Karen Vega nos tiene más detalles sobre esta visita. Karen, ¿sobre qué temas habló este conocido legislador durante su visita a nuestro estado? Juan Carlos, surgió el tema de la reforma migratoria, al igual que la situación de los niños de la frontera. Lo vimos en las elecciones presidenciales pasadas. Colorado se ha convertido en un estado decisivo en las jornadas electorales y por esta razón, desde ya, comenzamos a ver legisladores de otros estados brindándole su apoyo a candidatos locales. Es el caso del representante demócrata Xavier Becerra, del Distrito 34 de California, que cubre una gran parte de Los Ángeles. Becerra se encuentra en Colorado de visita para darle el espaldarazo político al también demócrata Andrew Romanoff. Ambos discutieron temas de la comunidad hispana y, por supuesto, de la tan esperada reforma migratoria. En este momento no podemos lograr ese éxito con una reforma migratoria que le ayudaría a muchas familias, porque los republicanos se ponen como obstáculo a el éxito de esa reforma. Para muchos este puede ser un argumento partidista que cambia con el tiempo, porque durante los primeros 2 años del mandato del presidente Obama, los demócratas tuvieron el control en ambas cámaras y aún así no se logró una reforma migratoria. Ahora todos están a la espera de la orden ejecutiva que se espere tome el presidente para resolver el resquebrajado sistema migratorio. Yo creo que el presidente va a incrementar lo que hizo antes con el programa de DACA para los soñadores, los dreamers, y va a ayudar a más gente que necesita esa reforma migratoria. Una reforma que para Romanoff, el candidato demócrata para el Distrito 6 de Colorado, no se ha logrado por falta de acción en Washington, y es por eso que quiere sacar de su puesto al republicano Mike Coffman, el actual legislador federal por ese distrito. Porque es que nuestro Congreso está tomando vacaciones en medio del verano sin tomar acción sobre la reforma migratoria, ni el salario mínimo, ni nada. ¿Y cómo es que podemos cambiar nuestra situación en Washington en este momento sin acción por parte del liderazgo republicano? Y la única manera en que podemos hacerlo es cambiar algunos de estos puestos. Tanto el representante Becerra como el candidato Romanoff visitaron el Cinema Latino de Aurora para conocer más acerca de la creciente población hispana de nuestro estado. Desde la sala de redacción, Karen Vega, Noticias Colorado, regresó con Juan Carlos al estudio. Gracias a Karen Vega por esa información.